Muchas gracias, muy amable. Pues yo viví en París porque fui stagiaire del gobierno francés en los años 70 y siempre estuve apasionado por recorrer París de día y de noche. En el stage me llegaron a decir que yo era París by night porque a la hora de las conferencias no estaba tan presente como cuando recorría la ciudad de París. Bueno, el eje es muy atractivo hoy en día y llega hasta la Défense, pasando. Entonces, esto es sumamente interesante. ¿Qué es la Défense? La Défense es el remate poniente del eje de París. Los parisienses le llaman eh, eh, la Le Petit New York. Eh, ¿Por qué? Porque ahí se hicieron una cantidad de edificios, rascacielos, y hay unas esculturas formidables de los más importantes escultores del mundo, el israelita Gauguin, el conocidísimo Kandler y tantos otros. En mi tesis de doctorado que hice para la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí pongo la historia de esto. Ahí empiezo yo diciendo que a finales del siglo XVI, el palacio y los jardines de las Tullerías, aunque completo en sí mismo, tenía todavía una disposición que no marcaba en esencia dirección alguna, no había ningún indicio de un intenso avance que seguiría más tarde hacia el oeste. El oeste es donde está el Arco del Triunfo. Por primera vez, la ciudad parisina pudo gozar los atractivos del recreo al aire libre, disfrutando de las fuentes, los laberintos y las grutas. Pero iban a ser mayores intervenciones urbanísticas hacia el oeste y sus primeros signos pueden detectarse en el Cours de la Reine, situado en 1616 para María de Médicis. Sin embargo, esta vía no prolongaba el eje de las Tullerías al oeste del Palacio del Louvre, sino que seguía a la orilla del Sena hasta el punto tan lejano como el que sería más tarde el emplazamiento de la Place de l'Anse, formando ángulo con aquel eje de los Champs-Élysées. Bueno, pues se me hace sumamente interesante ver la preocupación que tuvieron los parisinos por decir, ok, al este está muy bien, al este ¿qué tenemos? El Louvre, nada menos que el Palacio del Louvre. Y entonces, eso está al este. ¿Y qué tenemos al oeste? Pues al oeste, el Arco del Triunfo. ¿Y qué celebra el Arco del Triunfo? El primer centenario de la Revolución Francesa, en 1789. Y los parisinos decían, en un cielo que se podía ver, que no era tan contaminado que no permitiera ver del otro lado, ellos decían, estoy parado en Champs-Élysées, ¿y cómo voy a ir a ver hacia el remate de París, que va a ser la Défense, si no hay un elemento de remate del eje de París? Ok, por un lado, el Louvre, y del otro, ¿qué voy a tener? En el centro, la Place de la Concorde, con el obelisco que inauguró Napoleón III, llamado Napoleón III porque Napoleón tuvo un hijo que murió y entonces Napoleón dijo, bueno, pues yo voy a ser el tercero. Bueno, pues ellos se pararon ahí y dijeron, discutieron muchísimo y decidieron hacer un gran arco, pero ese arco es un edificio. A mí eso se me hace maravilloso porque a veces dice la gente, bueno, ¿qué es la arquitectura? ¿Es escultura? ¿Es arte? ¿O qué es? Matías Geritz decía, para mí la escultura y la arquitectura tienen que ir juntas. Arquitectura que no es escultura, pues no es arquitectura. Y ellos, los parisinos que dijeron ahí, el remate
del eje de París va a tener que ser un arco. Pero ese arco es un edificio, es un gran bloque que mide 100 metros por 100 metros y de altura 100 metros, y que al centro está perforado y forma un arco. Y abajo está rodeado de esculturas de Kahler, un espejo del escultor Agam, esculturas de Joan Miró, grandes edificios. Pero bueno, veamos lo que dice la introducción que yo tenía. Pocas ciudades como la de París han sido ocupadas como el tema central en poemas, novelas, composiciones musicales y películas. Últimamente está la de Woody Allen, no sé si la vieron, pero es genial. Él se desaparece en la noche y pasa por en una carreta y lo lleva a ver a todos los grandes personajes que han vivido en París, Ernest Hemingway, Josephine Baker y muchos otros. Desde filósofos e historiadores hasta los turistas menos avispados que han visitado esta ciudad coinciden que es una metrópoli de contrastes, un sitio que ofrece una gran diversidad de paisajes, muchos de ellos casi imposibles de imaginarlos avecinados. ¿Cómo te imaginas que el obelisco puede estar en la Place de la Concorde, en el centro de donde está el Champs-Élysées, intermedio entre el Arco del Triunfo y el Louvre? Allí está este obelisco que fue traído de Egipto, fue un regalo de Egipto y que es de cantera rosa, obviamente es una sola pieza. ¿Cómo puedes pensar que ahí cerca está la Madeleine? La Madeleine, que es un edificio neoclásico. ¡Qué barbaridad! Cada edificio habla un lenguaje por sí solo. La gente se apasiona y no se cansa de ir a París. Claro, los que quieren ir a París en esos viajes turísticos de 3 noches en París, 2 en Roma, 5 en Inglaterra, pues no vieron nada, desde luego. Para muchos críticos y estudiosos, París tiene la capacidad de ser en sí misma una ciudad expresiva. ¿Y qué es eso de lo expresivo? Si tanto nos importa la semiótica, ¿cuál es la expresividad y la poética? En este punto, en lo personal, coincido con ellos, con sus barrios antiguos y modernos, sus trazos urbanos ordenados y en ocasiones laberínticos. Recordemos que esos trazos vienen de la Edad Media, que la dotan de un perfil enigmático. Claro, luego intervino el barón de Haussmann, ya cuando Napoleón III, y renovó París. Y lo hacen sumamente atractivo, fácil de entender, porque es elegida por muchos escritores para ser el escenario en el cual dar vida a sus historias y personajes, y sobre todo para enmarcar sus propuestas y reflexiones filosóficas y existenciales. ¿Por qué Picasso decidió irse a Francia? ¿Por qué? ¿Por qué a París? ¿Por qué a Montparnasse? ¿Por qué allí? A ello se suma la multicularidad que ha caracterizado la personalidad de esta ciudad desde su fundación. Y su fundación viene desde Roma, desde Julio César. Entonces su carácter vanguardista y cosmopolita se debe en gran medida a la diversidad de manifestaciones artísticas y filosóficas, así como políticas y religiosas que se han dado encuentro en los más diversos foros formales e informales. Sus cafés, ¿quién no recuerda a Jean-Paul Sartre en Saint-Germain-des-Prés con su mujer, tomando ahí un café en esos lugares, en Demago, en el barrio latino, y terrazas, teatros e iglesias, bueno, que no recuerda, obviamente, la principal, Notre Dame. La llamada Ciudad Luz es quizá la ciudad más conocida, incluso por quienes no la conocen, gracias a la minuciosa descripción de sus rincones más entrañables y espacios más populares dentro
de la literatura universal. La última vez que estuve en París visité la Place de Vosges, que es increíble, y allí está el lugar a donde vivió Julio Verne donde murió el escritor de la obra que se ha representado en el teatro tantas veces, en musicales, de Víctor Hugo. Víctor Hugo. La presencia de una ciudad emblemática como París en la producción literaria inevitablemente nos invita a hacer una breve revisión del papel de la arquitectura y el diseño urbano a partir de una lectura semiótica de la misma, ya que es justamente la descripción de la ciudad la que da vida a la ambientación de las historias y nos remite al entendimiento de la ciudad como narrativa, es decir, como un espacio urbano en que la disposición de los elementos que la componen dan pie para hacer una lectura semiótica, generando así una suerte de narrativa de la ciudad. Siguiendo los pasos de Walter Benjamin, no sé cuánto tiempo tengo, y aceptando, por así decirlo, Walter Benjamin, sabemos que se suicidó perseguido por los nazis en España. Entonces, su invitación es hacer un recorrido flanear por las calles de París. ¿Quién más hacía recorridos flanear por las calles de París? Pues Charles Baudelaire. Ellos se decían paseantes de París. Caminaban entre las calles de París. Eso es ser flanear. El presente trabajo pretende hacer una revisión de la semiótica narrativa de algunos sitios, algunos emblemáticos, otros poco conocidos, de la capital francesa. En este punto me de algunos recuerdos personales que he acunado al recorrer esta ciudad en diferentes momentos de su historia reciente. Y bueno, pues obviamente en diferentes momentos de mi vida desde que tenía 25 años hasta ahora, con el fin de observar la arquitectura y diseño urbano desde una perspectiva vivencial. Bueno, voy a brincar a qué es el flanear. Se ha dicho que los edificios y la literatura funcionan como refugios terminales. Este término se refiere principalmente a una práctica de la vida desarrollada en el París del siglo XIX. De eso nos habla Walter Benjamin y Le Corro, porque ya se viene el tiempo encima. ¿Qué es el eje histórico de París? Champs-Élysées, según la notación de AFI, es la principal avenida de París. Mide 1910 metros de longitud desde el Arco del Triunfo hasta la Place de la Concorde. El nombre viene... ¿Ya se acabó el tiempo? Le quedan 1 minuto, justamente, doctor. Bueno, pues entonces, en mi tesis que hice en la Universidad Nacional, pues hay una gran cantidad de experiencias que tuve en París. Hay unos símbolos increíbles. Imagínate que ahí se conjuga la pirámide de Pei en el Louvre, que ahí también está el obelisco en la Place de la Concorde, que ahí a un costado está la Madeleine, donde están los restos de Magdalena. Que esta ciudad, si no fuera por la Juana de Arco, se dice que podría ser inglesa, pero ella luchó porque fuera francesa. Entonces, la défense, el lenguaje contemporáneo, los parisinos dijeron, no te metes ya con la ciudad. Ya me hiciste el Museo Pompidou, ok, ya está bien. La Tour de Montparnasse, ok, ya está bien. ¿Quieres ver rascacielos? Vete a Neuilly, al remate poniente, y ahí están los grandes edificios contemporáneos de la ciudad de París. Y pues yo creo que si me quedaba 1 minuto, pues ya, ahí me despido. Nada más te diría una cita de Hemingway.
Si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven, luego París te acompañará, vayas donde vayas todo el resto de tu vida. Es una de las frases emblemáticas que el personaje de Zelda dice a Scott en la novela de Ernest Hemingway titulada París es una fiesta. Y él era norteamericano. Vemos cómo los norteamericanos, vemos cómo los ingleses, vemos cómo todos funcionamos con esta ciudad. Gracias.